y puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Volviendo al Padre te invita a nuestras reuniones los domingos 8 y 10 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera, número 1642, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. Hola, ¿qué tal a todos? Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más, conectados a través de internet, a través de Facebook Live, a través del canal de YouTube. Y hoy le damos gracias al Señor por este segundo domingo que nos podemos reunir de manera virtual. Obviamente no es lo mismo estar de manera presencial. Les quiero contar que los extrañamos mucho, nos hace muchísima falta, pero esto es bueno porque cuando el Señor así lo permita y nos podamos volver a reunir, vamos a valorar cada momento de alabanza, cada momento de compartir con los hermanos, lo vamos a valorar muchísimo más. Para todos ustedes les doy la bienvenida, a todos los que se están conectando a esta hora de la mañana, en los diferentes horarios a nivel mundial. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Para nosotros ha sido muy honroso poder estar con ustedes toda la semana. Hemos estado desde el sábado anterior. Ayer completamos 8 días de estar conectados todos los días a las 9 de la noche compartiendo una palabra, un tiempo de adoración, un tiempo de bendición. Y de verdad les queremos dar las gracias. Se han portado muy juiciosos, muy juiciosos. Y hemos estado allí conectados todas las noches a las 9 de la noche hora Colombia a través de Facebook Live. También quiero enviar un saludo muy especial a la gente que nos está escuchando en otros países, en diferentes países como España, por ejemplo. Tenemos una amplia sintonía en Venezuela. Ahí está la hermana Socorro en Barquisimeto. En Estados Unidos tenemos a varios hermanos conectados, Dios los bendiga, incluyendo a mi papá, que quiero saludar. A varios hermanos están ahí conectados. Tenemos hermanos conectados en Chile también. Le damos gracias a Dios por todos los que están en este momento. En República Dominicana también tenemos gente. Dios los bendiga. Gracias por permitirnos llevar una palabra de bendición hasta tu vida. Vamos a orar. Hoy tengo una palabra muy especial para este domingo. Vamos a hacer una oración y le invito que allí donde usted está, incline su rostro si es posible y cierre sus ojos y me acompañe en esta oración. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por este momento que nos permites compartir aquí en torno a la palabra. Te pedimos, Señor, que todo lo que quiera distraer, todo lo que quiera bloquear, todo lo que quiera interrumpir esta palabra, quede atado en el nombre de Jesús. Declaramos que las tinieblas no pueden contra la iglesia de Jesucristo y declaramos, Señor, que seguimos avanzando contra viento y contra marea. La iglesia sigue hacia adelante, esta vez desde las casas, y la iglesia del Señor no se detendrá, seguirá hacia adelante, avanzando y conquistando. Y te doy gracias por cada persona que nos puede ver en esta hora. Te pido que nos bendigas y que nos des una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de ánimo, que traiga paz a nuestros corazones en medio de la tormenta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero hablarles hoy acerca de este tiempo que estamos viviendo. No voy a hablarte del COVID-19, no quiero entrar como a repetir lo que tantas veces hemos escuchado en los noticieros, pero sí quiero darte una palabra que sé que va a traer bendición a tu vida, que va a traer ánimo y que nos va a sacar adelante en medio de todo esto. Mucha gente está como preocupada porque creen que este es el final. No, este no es el final de nosotros.
nosotros vamos a seguir hacia adelante. Esto simplemente es una prueba, esto es una tribulación que el mundo está viviendo. Esto es un momento de dificultad, pero no es el fin, no es el fin todavía. Así que todavía hay esperanza de seguir hacia adelante. Sabemos que vamos a recuperar muchas cosas que durante el tiempo de crisis a nivel global se van a perder, lo vamos a recuperar. Y yo le voy a hablar hoy de dos principios espirituales que nos van a ayudar en medio de esta situación. Lo primero que te quiero decir es que la palabra tribulación, voy a hablarte qué significa la palabra tribulación. Significa pena, disgusto, aflicción, tristeza muy grande que siente una persona, situación adversa, desfavorable. Una tribulación también es una adversidad, es una desgracia. Podemos decir que en este momento el mundo se encuentra en tribulación, el mundo está pasando un momento difícil. Y obviamente la Biblia dice que nosotros no pertenecemos al sistema del mundo, pero vivimos en el mundo, estamos aquí en la tierra y obviamente por causa de estar en la misma tierra, esto nos cobija a todos nosotros. Pero quiero decirle que Dios traerá una salida, Dios traerá una respuesta. Dios a sus hijos no los va a dejar en vergüenza. Este tema del aislamiento, yo sé que es bastante fuerte para muchas personas, sobre todo cuando las personas no tienen un espacio amplio donde compartir, cuando en una casa viven muchas personas, 8 o 9 personas me comentaban en estos días que viven en una casa muy pequeña, pero esto nos va a formar el carácter. Es aquí donde nosotros los cristianos tenemos que sacar lo mejor de nosotros en medio de la presión. Recuerde que todo lo que pasa por el fuego es purificado y el oro es probado cuando pasa por el fuego. Quiero contarle que la diferencia que hay entre un carbón común y corriente y un diamante es la presión de la tierra. Tiene 3 cosas. Hay que meterle presión, hay que meterle tiempo a ese carbón, y hay que meterle a ese carbón finalmente esperar con paciencia a que viva esos procesos. El carbón finalmente a través de la presión de la tierra, a través del tiempo y a través de la fuerza y el calor de la misma tierra se transformará en un precioso diamante. Y nosotros con todo esto estamos atravesando un momento muy difícil tal vez para la humanidad, sin unos precedentes de hace 100 años. La gente no vivió una pandemia como esta, desde la gripe española, donde fallecieron alrededor de 50 millones de personas. En el siglo XIV, siglo XV, estuvo la peste bubónica, la peste negra, que mató casi 100 millones de personas. Y esta plaga, esta pandemia, que de hecho este virus no es de los más agresivos, no es el más fuerte, hay virus mucho más agresivos y fuertes, pero que de todas maneras ha dejado unas bajas a nivel mundial y el mundo entero se paralizó. Y esto nos demuestra a nosotros lo frágiles que somos los seres humanos, lo frágil que es la economía mundial, lo frágil que son los imperios y los reinos de los hombres. Un virus invisible que no podemos ver, que sobrevive a unas condiciones inimaginables. Este virus ha puesto en jaque, digámoslo de alguna manera, los reinos del mundo. Pero recuerde que usted y yo tenemos un reino y es el reino de los cielos y el Dios de ese reino cuidará de nosotros. Así que yo hoy le quiero hablar acerca de una palabra de aliento para todo esto y usted y yo vamos a ser cuidados y preservados en medio de la tribulación. Así se llama esta palabra, preservados en medio de la tribulación. Y le quiero contar una historia. Hablemos de la Biblia. En la Biblia en muchas ocasiones hubo plagas, hubo pestes y hubo hambre. Pero quiero por favor que usted me acompañe con su Biblia a Primera de Reyes. Acompáñeme por favor. Y vamos a leer una historia que usted conoce muy bien acerca del profeta Eliseo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Y vamos a ir estudiando lo que dice la Escritura. Y quiero que usted, ojalá, como lo hacíamos en la iglesia, usted tenga con qué anotar esta palabra para que esta palabra se vuelva rema en nuestra vida.
Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1 dice: Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab. ¿Quién era Acab? El rey en ese momento. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué es lo que estaba haciendo el profeta Elías en este momento? Estaba declarando un juicio. Dios es paciente, es clemente, es lleno de misericordia, pero también hay algo que me impacta mucho de Dios, es que Dios también se cansa. Y en este momento Dios estaba cansado con el tema de la maldad del pueblo de Israel. Estaba cansado, Dios había enviado ya unos llamados de atención, pero no habían querido entender. Así que viene sobre la nación de Israel un tiempo de tribulación. Y este tiempo lo iba a ejecutar un profeta llamado Elías. Elías habla con el rey y le dice que durante un tiempo, la Biblia luego nos cuenta que fueron 3 años y medio, no iba a caer una sola gota de agua sobre la tierra. Imagínense qué evento más catastrófico, ni una sola gota de agua. Obviamente se secaban los ríos, obviamente se secaban los pastos, se moría el ganado, se secaban los árboles, no había frutas, era una catástrofe. Y Eliseo le dice al rey, allí donde acabamos de leer, que no va a caer lluvia, pero tampoco va a caer rocío. Recuerde que a veces no llueve, pero cuando cae rocío, el rocío se transforma también en gotas de agua que ayudan también a que haya agua, digámoslo, en los arroyos, que haya agua en los manantiales. Recuerde que el rocío baja en las noches y es capturado por los árboles. El rocío también refresca el ambiente, pero el ambiente estaba completamente seco. Y él le dice que no va a caer una sola gota de agua, y le dice en estos años, sino por mi palabra. Este hombre entendía lo que es el poder de la palabra. Nosotros hemos estado hablando estos días del gran poder que hay en nuestras declaraciones, en lo que tú declaras. Y Elías sabía que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Ahora, Elías, a pesar de ser un gran hombre de Dios, no estaba exento de pasar por este momento difícil. Elías iba a tener que pasar también por la tribulación, como seguramente estamos pasando y pasaremos, pero de una manera diferente. Elías no iba a ser exonerado, Elías iba a vivir la crisis, pero una cosa es vivir la crisis solo y otra cosa es vivir la crisis con la ayuda y con la compañía de Dios. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está al frente del Jordán. ¿Qué estaba haciendo Dios aquí? Le estaba dando a Elías una instrucción. Le estaba dando una instrucción geográfica. ¿Sabe? Él le estaba dando unas coordenadas. Le estaba diciendo, apártate, vete de este lugar y vete al lugar donde yo te voy a mostrar, porque allí es donde te voy a bendecir. ¿Qué le estaba dando? Una instrucción geográfica. Y mire, le da unas coordenadas. Le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib. Esto es una instrucción geográfica. Ve a un arroyo, el arroyo de Kerib. Allí vas a estar. Y luego le dice, escóndete. ¿A qué nos ha llamado Dios en este tiempo? A guardarnos, a escondernos. Mientras toda esta situación pasa, lo más confiado o lo más seguro para todos nosotros es escondernos. No porque tengamos miedo, sino porque es lo más seguro. Tenemos un llamado a escondernos. Tenemos un llamado a guardarnos, a quedarnos en casa. Yo particularmente he tratado de obedecer la norma. Si les soy honesto, me ha costado muchísimo, porque estaba muy acostumbrado a múltiples actividades todo el día por fuera. De hecho, hace unos días falleció mi abuela. Y mi abuela fallece y ustedes saben que en las funerarias en este momento están muy estrictos con ese tema.
Y yo realmente acompañé a mi abuela en oración cuando estuvo enferma, pero sabíamos que si mi abuela fallecía, iba a partir con el Señor. Eso es una garantía que tenemos nosotros los creyentes. Y sabe, mi abuela de 94 años falleció hace unos días y yo me encontré allí en una disyuntiva. ¿Qué hacer? ¿Será que voy al entierro o será que no voy? Y le pedí mucho al Señor dirección con eso y sentí de parte de Dios que el Señor me dijo, no vayas. Y me quedé. Me disculpé obviamente con mis tíos, con mi papá. Ellos saben que yo los acompañé en mis oraciones. Y ¿sabe una cosa? Para mí fue mucho más prudente haberme quedado acá. Seguramente yo estaba a punto de irme, pero seguramente cuando uno le pide a Dios dirección, a veces Dios nos dirá cosas que nos costará trabajo hacer. ¿Nos va a costar trabajo obedecer? Sí, claro. Hay gente que apenas le dijeron que se quedara en la casa, es como si le hubieran dicho salga. Vimos en las noticias ayer en el centro de Cali lleno de gente que es imprudente y que por causa de ellos seguramente este tema del virus va a alargar más el tiempo de la cuarentena. Yo entiendo que hay que salir a trabajar, los que están en el rebusque, hay gente que se ve definitivamente obligada a hacerlo, pero si tú no tienes necesidad, no salgas. Y Dios le dice a Elías, vete de aquí primero, hablaste ya con el rey, ahora vete de aquí, vete al oriente, ve al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán, y quédate allí. Ahora, el primer principio que yo le quiero hablar de aquí es algo que se llama el sustento divino. Escúcheme. El sustento divino es algo que vendrá a nuestra vida de una manera no lógica, de una manera que no podemos comprender y que no podemos entender. Elías estaba acostumbrado a grandes manifestaciones de Dios. Y Elías va a enfrentar una crisis, pero va a obedecer la instrucción que Dios le da. Y Dios le dice a él lo siguiente, vete al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Y dice en el versículo 4, ya Dios le da una instrucción a él geográfica, ahora le va a decir acerca de cómo hacer para que Dios lo bendiga y lo sustente. Dice, beberás del arroyo, dice el versículo 4, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. El Señor primero le da una instrucción geográfica y él obedece. Pero dice lo segundo, que el Señor le dice, yo te daré de comer con unos cuervos. Esto es lo que se llama la provisión o el sustento divino. Y dice la Biblia que él obedeció y fue donde Dios lo quería bendecir. Escúcheme. ¿Sabe? Le dice el Señor, beberás del arroyo, pero yo enviaré unos cuervos 2 veces al día y te llevarán carne y pan. Carne y pan. Muchas veces hemos escuchado el comentario jocoso que esta es la primera vez que se menciona una hamburguesa, carne y pan. ¿Y sabe por qué Dios escogió unos cuervos? A mí me parece bastante extraño esto. Ahora, he escuchado algunas veces versiones donde dicen que seguramente los cuervos eran una tribu y que sustentaban. No, los cuervos eran animales. Recuerde que Dios es soberano. Significa que todo le pertenece a Él. Y en esa soberanía, la creación le tiene que hacer caso al Señor. Los animales obedecen a su creador. Le voy a poner varios ejemplos. Cuando el Señor Jesús hace la primera pesca milagrosa con Pedro, cuando el Señor les ordena a ellos que echen la red y ellos obedecen, cientos y cientos de peces obedecieron a la palabra del Señor Jesús y se metieron a esa red. Vemos a un Jonás que no quería hacer caso y finalmente el instrumento para llevarlo de nuevo a Nínive, dice la Biblia, es un gran pez.
ese pez obedeció a la instrucción de su creador. No sé cómo el pez entendió lo que Dios le estaba hablando, pero el pez estaba en ese justo momento para tragarse a Jonás cuando lo echaron fuera del barco, para llevarlo durante 3 días hasta Nínive y para finalmente regurgitarlo o vomitarlo en las playas de Nínive. Pero también otro ejemplo de esto es el asna de Balaam. ¿Recuerda usted el profeta Balaam? Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel y el asna en la cual él iba comenzó a ver un ángel que estaba en el camino y el ángel tenía una espada en su mano y Balaam se baja del asna y comienza a golpearla para que camine y finalmente el asna le habla a Balaam para hacerlo entrar en razón. Un asno hablando, imagínense, qué cosa más loca. Pero también en la Biblia nos habla de Daniel cuando estuvo en el foso de los leones y Dios cerró la boca de unos leones hambrientos. No eran leones que estuvieran saciados, leones hambrientos que obedecieron la voz de su creador cuando seguramente les dijo, les prohíbo que toquen a Daniel. También encontramos la historia del profeta Eliseo, cuando un grupo de muchachos comienzan a burlarse de él porque él era calvo, y Eliseo ora y estos osos salen a defender a Eliseo y despedazan a esos muchachos. Entonces no es extraño en la Biblia encontrar historias donde Dios usa a los animales. De hecho, una buena mayordomía de nuestra parte es cuidar a los animales del Señor. Y aquí el Señor le dice al profeta Elías que le va a enviar unos cuervos. Bastante extraño. ¿Por qué no en vez de cuervos palomas? Diría yo. Diría un cristiano como cualquiera de nosotros, ¿por qué cuervos? Si el cuervo es un animal que se asocia con cosas oscuras. De hecho, cuando nosotros vemos una imagen de brujas o una imagen de hechicería, normalmente no falta el gato negro que no tiene cómo asociarse, que es absurdo, pero también hay cuervos. Pero lo que yo sí le quiero decir del cuervo es que es un animal con un pico negro, grueso, largo, fuerte, un animal resistente, un animal muy inteligente. Permítame decirle algo acerca de los cuervos. ¿Sabe? Hay un filósofo griego que se llama Esopo y seguramente él fue el que escribió una frase que hemos conocido, que pensábamos que estaba en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Él tiene unas fábulas muy interesantes y hay una fábula que habla acerca de un cuervo. Esopo cuenta en esa fábula que un cuervo iba a beber agua de un recipiente, pero no podía meter el pico porque el agua estaba abajo y él no podía llegar hasta donde estaba el agua. Así que este cuervo inteligente fue a traer pequeñas piedras y fue metiéndolas en el recipiente. Una por una fue metiéndolas en el recipiente hasta que finalmente el nivel del agua subió y el cuervo pudo beber el agua. ¿Sabes? Son animales muy inteligentes, han sido estudiados por los científicos. De hecho, en los ríos donde hay oro, los cuervos, a ellos les gusta mucho llevar a sus nidos cosas brillantes. Ellos se pueden llevar cosas brillantes y de hecho cuando hay oro ellos lo ven, se lo llevan a los nidos. Se ha descubierto que los cuervos cuando quieren comer nueces, como las nueces son tan duras, van a las carreteras donde transitan carros y sueltan las nueces para que los carros pisen las nueces y ellos puedan comerlas. Son animales muy inteligentes. Pero el cuervo tiene un aspecto muy desagradable y es que son carroñeros. ¿De qué se alimentan los cuervos? De cadáveres. Por eso las mamás sacaron ese dicho, que hay un proverbio en la Biblia que habla de esto. Las mamás sacaron ese dicho cuando una mamá estaba brava y estaba muy dolida. Aquí en nuestro país decía, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y ese dicho viene realmente porque el cuervo, cuando encuentra un cuerpo, lo primero que el cuervo hace es comerse los ojos. Imagínate, el cuervo se come los ojos. Así que cuando Dios le dice a Elías, si a mí Dios me dice, te voy a alimentar por una paloma, bueno, por lo menos las palomas no son tan sucias, aunque lo son. Pero preferiblemente una paloma, y si es blanca, mejor. Pero te quiero contar que Elías, el Señor le dice que lo va a alimentar con cuervos y todo el mundo sabía quién era un cuervo. Ahora, lo más chistoso del asunto es que Dios le dice, y los cuervos te traerán carne. Si es un animal carroñero que come cadáveres,
Yo me imagino que Elías en su humanidad en algún momento pensó, dijo, pero ¿qué tipo de carne me va a traer este cuervo? Por supuesto que Dios nunca nos va a dar nada descompuesto, ni nada podrido, ni nada dañado, pero es simplemente Dios llevando al extremo. Mire, Dios, lo voy a decir con mucho respeto, pero Dios tiene un sentido del humor fantástico. Yo creo que Dios estaba en el cielo mirando la expresión de su hijo y Dios estaba mirando qué reacción iba a tener Elías, pero Elías no tuvo problema con que fuera un cuervo. Ahora, obviamente sí había un choque allí y dice que los cuervos te traerán, no era un solo cuervo. En la Biblia la primera vez que se menciona un cuervo es en el tiempo del diluvio y Noé, cuando dejó de llover y Noé ya estaba aburrido como nosotros en esa cuarentena, que en algún momento les voy a hablar de ese pasaje de Noé. Noé estaba aburrido en esa cuarentena, sin saber qué hacer, alimentando animales, aburrido. Así que lo primero que Noé suelta es un cuervo para ver si ya las aguas bajaron. Y la Biblia dice que el cuervo va y vuelve y lo sueltan otra vez y no regresa. ¿Por qué no regresa? Porque ese cuervo se estaba dando un banquete. Tantos cuerpos que habían tal vez flotando en las aguas. Lo segundo que Noé suelta es una paloma, que finalmente ella sí regresa. Ella va, regresa y después vuelve ya con una ramita de olivo y ya Noé entiende que ya se puede descender del arca, que las aguas finalmente están bajando. Así que el alimentarlo con un cuervo es una característica que Dios usará en estos tiempos. El sustento divino vendrá para nosotros de donde menos lo esperemos. Te lo quiero decir. Te quiero decir que el sustento divino vendrá a través de mecanismos, a través de instrumentos o a través de herramientas insospechadas. Por eso yo tengo abierta mi mente, abierta mi fe. Mi fe está expectante, esperando que algo ocurra sin importar de dónde llegue. Entonces Elías se deja alimentar y se deja consentir por unos cuervos. Ahora, ¿qué ocurre acá? Dios usará hasta lo imposible para ayudarnos y para sustentarnos. ¿Cuántos días tuvo sustento Elías? Unos días, pero luego se secó el arroyo. Le quiero decir que aunque se seque el arroyo, Elías no se desesperó, ni tampoco nosotros nos vamos a desesperar. No importa que el dinero que tenías guardadito allí para pasar los días se acabe. No importa que la platica que estaba allí en la cuenta se acabe. No importa que el mercado se acabe. Si nosotros tenemos fe en nuestro Creador, Dios nos sustentará de maneras que no podemos comprender. Y ¿sabe? Aquí ocurre algo fantástico también. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo le he dado orden allí a una viuda que te sustente. Otra cosa totalmente absurda, sacada de todo contexto. Ahora, el Señor primero tiene a Elías en un lugar geográfico y luego lo mueve a otro lugar. ¿Qué hace Elías? Elías es ¿qué? Obediente. Ahora, Dios le dice a Elías: vete a la casa de una viuda. Recuerde que la mujer en la antigüedad era considerada como menos que el hombre. En algunos casos a la mujer se le menospreciaba, se le maltrataba. Una mujer no tenía derecho a estudiar, una mujer no podía presidir una reunión, una mujer era, digámoslo, en muchas formas humillada. Si habían dos sillas y llegaba un hombre y había otro hombre sentado, un hombre con una mujer, la mujer tenía que ponerse en pie y darle la silla al varón. Había una cantidad de situaciones bastante fuertes hacia la mujer. Y Dios le está rompiendo a Elías todo concepto humano. Porque una cosa sería que Dios le hubiera dicho a Elías: vete a la casa de un hombre prominente, importante, un hombre que tiene dinero para que te sustente. No, lo envía a donde menos Elías podría sacar provisión. De una viuda, y le dice: ¿una viuda qué? Pobre. Las viudas no podían trabajar. Así que la única manera para que una viuda fuera sustentada era cuando se recogían las cosechas, lo que iba sobrando de lo que caía, que iban recogiendo, ellas, las viudas y los huérfanos,
podían recogerla. Ahora, ¿qué cosecha? Si todo estaba seco, la tierra estaba sin agua, todo estaba completamente desértico. Pero Dios, en medio de la crisis, hará algo sobrenatural con aquellos que le creemos. Y mire, este pasaje es fantástico. Entonces Elías obedece y mire lo que dice la palabra del Señor. Él se va donde está la viuda, obedece a la palabra del Señor y dice así: entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, y solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué estaba preparando esta mujer? Su última comida. Ella dijo: voy a preparar esta comida, que será lo último que comeremos, y entonces nos dejaremos morir. Entonces el profeta Elías le dijo: no tengas temor, versículo 13, ve, haz como lo has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Escúcheme esto. Una vez más, Dios le va a traer la provisión divina a Elías a través de una fuente que no es lógica. Una mujer a punto de morir iba a sustentar al varón de Dios. La primera cosa que te quiero hablar es que la provisión divina vendrá de una forma inexplicable. Y la segunda cosa es que cuando ayudamos a otros, la harina no escaseará, ni la harina ni el aceite. ¿Sabe? Este es un perfecto momento para conocer los corazones. Yo quiero decirte que tal vez tú tienes un vecino, tienes un amigo, tienes a un familiar, tienes a alguien cerca que va a necesitar un poco de tu harina y un poco de tu aceite. El segundo principio que te quiero enseñar hoy es que en la medida en que damos, también recibimos. El profeta le dijo: no vas a morir, dame primero a mí, y entonces la harina y el aceite no escaseará. Y esta mujer obedeció. Yo quiero animarte a que tú seas solidario con las personas que tienes cerca. Este tiempo me ha servido para ver gente muy solidaria. De hecho, esta semana estuvimos recogiendo unos mercados para ayudar a algunos hermanos que estaban en necesidad. Y algunos no pudimos darle mercado, pero pudimos darle dinero. ¿Sabe? Esto no salió de un arca abundante, salió de nuestra necesidad. Y sabe, esta semana algunas personas de la congregación se ofrecieron y dijeron: pastor, yo tengo 2 libras de arroz. Otros dijeron: yo tengo 1 libra de lentejas y 1 libra de frijol. ¿Y sabe qué hicimos? Comenzamos a juntar todo eso. Un hermano de la iglesia, que gracias a Dios tiene permiso, pudo salir, pudo recoger algunas cosas, pudo a otros llevarles. Por allá una hermana no tenía para comprar el gas, pudimos ayudarle con lo del gas, etc. Pero esta situación no solo ha mostrado corazones generosos, sino que también he visto gente que son profundamente egoístas. Gente que no se preocupan por preguntar por los demás. No se preocupan por comprar para ellos y comprar tal vez un poco para otro. No se preocupan por ese vigilante de cuadra o celador, qué comerá él, qué comerá su familia. No se preocupan por el vecino, si el vecino tendrá o no que comer. No hay que hacer contacto con ellos,
pero seguramente si tú sales de tu casa y caminas unos pasos y tocas una puerta, dejas una bolsa allí, te retiras y le dices al vecino, vecino, tal vez esto pueda ser de ayuda para ti. Hay gente que hoy está desesperada aguantando hambre. Y esta viuda estaba desesperada, pero para que le llegara, ella tuvo que dar. Y esto quiero enseñártelo hoy. La persona que es egoísta no le llegará. Si tú eres generoso, si tú ayudas al otro, si tú bendices a tu amigo, a tu hermana, a tu prójimo, seguramente el Señor te dará más cada día. No escaseará ni la harina ni el aceite. Ahora, vamos a ver una segunda historia sobre esto. Y te quiero decir algo antes de eso. ¿Por qué vino esta gran hambruna? Pues la Biblia nos da una razón. Acompáñeme, por favor, a Proverbios, capítulo 26, y entendamos algo que la Biblia nos enseña con claridad. Proverbios, capítulo 26, nos dice en el versículo 2, en la parte final, dice así: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Por qué el pueblo estaba en maldición? ¿Por qué les vino esta situación? Porque si usted lee versículos atrás, ahí en Primera de Reyes, se va a encontrar que en el reinado de Acab, Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Jezabel era de los fenicios y esta mujer era mala con ganas. Ella y su papá adoraban a Baal. Baal era un demonio al cual se le atribuía la lluvia. A Baal se le conocía como el dios del trueno o el dios de la lluvia. Así que el pueblo de Israel comenzó a adorar a Baal, a decir que si llovía era por Baal. Y normalmente cuando se levantaba una estatua a Baal, se ponía una al lado, un palo en forma fálica, que se llamaba Acera, que se decía que era la esposa de Baal. Así que el pueblo adoraba a Baal, a Acera y a Jehová, ellos al que les convenía más. Y a Acera se le atribuía la fertilidad. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que meterlos en un tiempo de tribulación y enseñarles que si cae una sola gota de lluvia sobre la tierra, no es por Baal, y que si los animales y las cabras y las ovejas paren y dan a luz, no es por Acera, sino es por Jehová. Cuando termina ese juicio, después de 3 años y medio, usted ve que Elías se para frente al pueblo y les dice: ustedes van a escoger. Si Baal es Dios, síganlo. Y si Jehová es Dios, síganlo. Y se enfrenta a los 450 profetas de Baal. La maldición no viene sin causa. Seguramente esto que está pasando en el mundo tiene una razón de peso. El hombre se olvidó de Dios. Lo he dicho hasta el cansancio. En los países donde más duro ha estado este tema de las muertes, son países que le han dado la espalda a Dios y al Evangelio. Y esto seguramente hará volver el corazón de cientos y de miles a Dios. ¿Sabe? Esto va a pasar. Pero mientras pasa, el Señor cuidará de nosotros. La segunda historia es de el sucesor de Elías, el profeta Eliseo. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Segunda de Reyes, acompáñeme, capítulo 6, en el versículo 2 en adelante. Esta es una historia un poco más dramática. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 2 en adelante. ¿Sabe? Quiero leerlo en el versículo 8. Aquí hay una historia muy dramática acerca de lo que le va a ocurrir a la gente que vivía en Samaria. Y mire lo que dice la palabra. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Consultando con su siervo dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y dice, Segunda Reyes 6, dice el versículo 10,
El 9, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. ¿Qué pasaba aquí? Había una guerra entre Israel y los sirios, pero cada vez que el rey de los sirios quería hacer algo, el profeta Eliseo lo sabía y le arruinaba los planes. Así que el rey sirio, ya cansado de esto, decide atacar a Samaria. Versículo 24. Después de que aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Después de todo esto, ¿qué hizo Ben-Hadad? Sitió a Samaria. ¿Qué era sitiar? La rodeó. Recuerde que una estrategia militar muy utilizada era que cuando se iba a conquistar una ciudad que estaba amurallada, pues sencillamente se rodeaba y se esperaba con el tiempo que se le agotara la comida a la gente allá, murieran de hambre y se rindieran. Así fue como Nabucodonosor conquistó a Jerusalén, la sitió, y con el pasar de los meses y de los años, la gente perdió la comida y finalmente era como ellos eran vencidos sin utilizar un enfrentamiento entre dos ejércitos. Ahora, el rey de los sirios Ben-Hadad se va y rodea a Samaria. Y mira lo que dice el versículo 25. Estoy leyendo 2 Reyes, capítulo 6, versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La cabeza de un asno costaba 80 piezas de plata. Escúchenme. Qué tremendo es eso. ¿Sabe? Una cabeza de un animal, de un asno, costó más que lo que pagaron por el Señor Jesús. ¿Cuánto pagaron por el Señor Jesús? ¿Cuántas monedas de plata le dieron a Judas Iscariote? 30 piezas de plata. Pero aquí se daban 50 más, se daban 80 piezas de plata por la cabeza de un asno. ¿Sabe por qué? Porque había dinero, pero no había que comer. Qué triste es para la humanidad este momento. Qué triste. Y le quiero leer algo que me llamó mucho la atención. Dice, hoy teniendo dinero no puedes salir a gastarlo. Hoy teniendo carros no los puedes usar. Teniendo ropa lujosa no te la puedes poner. Teniendo joyas no las puedes voltear a ver. Hay gente que tiene mucho, pero no puede gastárselo. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Samaria. Sí había una gran cantidad de dinero, pero no había que comer. Al punto que la gente pagaba 80 piezas de plata. No era barato por una cabeza de un asno. Pero sigamos leyendo, por favor, que esto se pone más dramático. Y dice el versículo 25, y dice, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. La cuarta parte de un cap es equivalente a un cuarto de un litro. Un litro divídalo en 4, 250 mililitros. Y eso costaba, dice, 5 piezas de plata, de estiércol de paloma. La gente tenía tanta hambre que pagaban por la cabeza de un asno. No sé qué carne se sacará de la cabeza de un asno. Y tenían tanta hambre que pagaban, escúcheme, por comerse un popo de paloma, un estiércol de paloma. Qué impresionante. Pero había algo más impresionante en esta historia. Versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva, rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? El rey estaba pasando por el muro de Samaria mirando a su enemigo, y esta mujer comienza a decirle, sálvanos. Y él le da una respuesta y le dice, si no te salva Dios, yo no te puedo salvar. ¿De dónde te puedo salvar? ¿Del granero? ¿Voy y saco el granero? ¿O del lagar donde se hace el vino? No había de dónde. Y yo le quiero decir a usted esto hoy, si Dios no nos salva, no nos salva nadie. Dios estará con nosotros y será nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y este rey se aflige por esto. Y dice el versículo 28, y le dijo el rey,
¿qué tienes? Y ella le va a contar algo desastroso. Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos al mío. Mira, había tanta hambre que dos mujeres hablaron y una le dijo, comámonos a tu hijo hoy, mañana nos comemos al mío. Y sin pensarlo dos veces, esta gente tenía tanta hambre y estaban en un estado tal de demencia que practicaron el canibalismo. Y dice el versículo 29, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Tremendo. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Debajo del vestido real, el rey tenía una tela llamada cilicio, era una tela negra áspera, que era un símbolo de duelo, de luto. El rey estaba muy dolido y muy triste. Y cuando él escucha estas palabras, él se rasga y él dice, no puedo más con esto, no puedo más. Versículo 31. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safar, queda sobre él hoy. O sea, él dijo, el culpable de todo esto es Eliseo por meterse con el rey de los sirios. Él es el culpable. 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, Eliseo le dijo esto, Dios le revela esto a Eliseo. ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle entrar. ¿No se oye tras él el ruido de pasos de su amo? Dios le advierte que lo van a matar. Versículo 33. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí un mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Aquí la historia va a cambiar. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá una sea de flor de harina, un siclo. ¿Cuánto es una sea? Son 7 litros. Dijo, 7 litros de harina mañana van a costar un siclo, no van a costar nada. Y entonces dice este hombre, costará un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora abrir las ventanas del cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí tú no lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Entonces él le da una declaración que todo va a cambiar al otro día. Un hombre que estaba allí acompañando al mensajero le dice, esto no va a ocurrir, esto no es posible, esto no va a pasar. Y Eliseo le dice, tú lo verás, mas no lo vas a disfrutar. Ahora, habían unos leprosos que no podían entrar a Samaria. Recuerde que la gente le tenía miedo a los leprosos. Y yo le estaba explicando que la bendición y la provisión llegará de donde menos lo esperes. Entonces mira cómo es el desenlace de esta fantástica historia. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron unos a otros, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si no nos dieren la vida, la muerte, moriremos. O sea, ellos estaban aburridos. Dijeron, bueno, somos leprosos, no podemos entrar allá, allá no hay comida. Normalmente los leprosos vivían fuera de las ciudades, cerca de basureros. Ahora ellos dijeron, pues ¿qué más da? Vamos a donde están los sirios. Si nos dan la vida, nos dan de comer. Y si nos matan, pues ¿qué vamos a hacer? Nos morimos. Dice el versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová
había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. ¿Qué ocurrió? Dios confundió a los sirios. Y ellos escucharon caballos y gente. Y ellos dijeron: el rey de Samaria compró al rey de Egipto y ahora vienen ejércitos y nos van a atacar. Y ellos mismos se destruyen. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. ¿Qué hicieron? Esta gente salió corriendo. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, qué chistoso es eso, ellos van llegando y encuentran el campamento solo. Entraron en una tienda y comieron y bebieron. Lo primero que pensaron fue en ellos, comieron y bebieron. Y tomaron allí plata y oro y vestidos y se fueron y lo escondieron. Y dijeron: bueno, vamos a asegurar lo de nosotros. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ahora, aquí viene la segunda parte. Recuerda que la provisión divina vendrá de forma inesperada. Y la segunda parte es que en la medida en que tú das, recibes. Ellos estaban pensando en ellos. ¿Qué hicieron? Comieron, se saciaron. No sé hace cuánto no comían algo rico. No sé hace cuánto no pasaba algo líquido por sus gargantas. Vieron oro, vieron vestidos. Dijeron: vamos a asegurarnos, leprosos pero ricos. Pero el versículo 9 me habla de este principio de dar. Y mire qué bonito. Luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. ¿Sabe qué ocurrió? Estos leprosos fueron y descubrieron un gran botín y no se quedaron callados. Estos leprosos encontraron la solución de Dios de manera que inesperada. Y yo quiero decirte esto: cuando te llegue la respuesta de Dios, cuando te llegue la provisión de Dios, cuando te llegue el milagro de Dios, separa una parte para darle a aquellos que están a tu alrededor y que lo necesitan. Estos dijeron: no estamos haciendo bien. Esta noche es una noche de buenas nuevas y nos estamos callando. ¿Sabe? Y si usted continúa leyendo la historia, ellos van donde el rey, le cuentan, el rey no lo cree. Finalmente el rey envía a 5 hombres que van y se dan cuenta que es verdad. Y al otro día, toda esa hiperinflación cayó. Todo lo que la gente pagaba por el estiércol de paloma ya no fue más. Llegó la provisión, llegó harina, llegó animales, llegó comida, llegó oro. Porque le quiero contar que para Dios nada es imposible y esto no lo ha tomado por sorpresa. Seguramente lo que perderás o lo que has perdido, ¿sabes una cosa? El Señor de maneras inimaginables te lo devolverá y te lo devolverá multiplicado. La palabra del profeta Eliseo se cumplió. Al otro día se conseguían 7 litros de harina por nada, por una simple moneda. Cuando todo estaba costoso, ahora había abundancia. De un día a otro pasaron de estar comiéndose a sus hijos en la situación más lamentable, comiendo estiércol de paloma, a pasar a la abundancia. Así que yo no estoy preocupado. Seguramente esta cuarentena irá todo este mes de abril hasta mayo tal vez, pero Dios nos va a sustentar de maneras que inesperadas. Y recuerda este principio: cuando tú compartes, recibes más. Finalmente, 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Versículo 9: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El versículo 17 y 18 dice:
Porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué produce esta leve tribulación? Un peso de gloria en nosotros. Cada vez más nos vamos llenando de la gloria del Señor. Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Permítame hacer una oración. Padre Celestial, te doy gracias, porque de ti, solo de ti, vendrá mi socorro. De formas, a través de instrumentos, a través de mecanismos insospechados para mí. Utilizarás formas muy extrañas y raras para bendecirme. A toda una comunidad en Samaria utilizaste unos leprosos menospreciados. A Elías utilizaste unos cuervos, animales que no son muy apetecidos por la gente. Utilizaste una viuda pobre para dar de comer al profeta Elías también. Yo sé que hay provisión para nosotros y vendrá. Y te pido, Señor, que abramos nuestra mente, que estemos listos a recibir. Y también te pido, Señor, que yo pueda ser solidario con mi prójimo, con el que no tiene, sacar un poco de lo mío para darle a otro, producirá que el aceite y la harina no escaseará. Te doy gracias por esta palabra y la sellamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros a través de este mensaje, a través de la Iglesia en Casa. Y recuerden, seguimos conectados entre semana, todos los días a las 9 de la noche a través de Facebook Live. Un gran abrazo a todos, se les extraña, se les quiere, que Dios los bendiga. Y tú no estás solo, el que está contigo es más poderoso que cualquier otra situación que esté viviendo la humanidad. Dios no te desamparará ni te dejará solo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Volviendo al Padre te invita a nuestras reuniones los domingos 8 y 10 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera, número 1642, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo.